Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Esta vez estoy un poquito lejos porque me encuentro en la hermosísima ciudad de Antigua, Guatemala, y desde aquí estamos transmitiendo este programa para ustedes. Queremos decirles que estamos viviendo una experiencia maravillosa sobre los mártires de Centroamérica. Estuvimos precisamente en estos días visitando El Salvador para ver la tumba de Monseñor Oscar Romero, los mártires de UCA y unas religiosas que fueron asesinadas allá. Y ahora ya estamos en Guatemala porque vamos a seguir haciendo este recorrido, visitando esos lugares tan hermosos y tan importantes para la fe del pueblo de Centroamérica. Así que, pues notarán que estoy en un lugar diferente y esa es la razón de que estamos un poquito lejos del paso, pero aquí estamos con ustedes transmitiendo en este viernes. Así que vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has traído a descubrir el fervor de tu pueblo, para descubrir la voz de los profetas que hablan a aquellos que están sufriendo y que están siendo despojados. Danos, Señor, paciencia, danos paz, pero sobre todo danos sabiduría para saber qué debemos hacer para ayudar a todos aquellos que sufren. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, mis hermanos, estamos desde tan lejos, ¿verdad? Pero estamos cerca de ustedes porque queremos compartir mucho de lo que hemos visto. Pero el enfoque primordial el día de hoy va a ser pues hablar del Evangelio de este domingo, que es lo que hacemos cada viernes en este programa. Así que vamos a ver. El Evangelio de este domingo nos va a presentar un momento muy importante. La semana pasada hablamos del bautismo del Señor, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar antes, porque Juan el Bautista, cuando ve que llega Jesús, les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión es maravillosa y es tan importante. Por eso Juan en el Evangelio que oíamos la semana pasada le decía a Jesús, ¿cómo te voy a bautizar yo? No tenía sentido para él. ¿Por qué? Pues porque sabe que Jesús es el enviado, es el Mesías. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque cuando Jesús entra, lo bautiza y luego se posa el Espíritu Santo sobre Jesús. Y le había dicho, le había revelado Dios que el hombre sobre quien se pose el Espíritu Santo, él es el Mesías, él es el enviado. Así que Juan se sorprende y dice, él es el Cordero de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que significa esto, porque hay una fiesta muy importante para los judíos que se llama el Yom Kippur. Yom Kippur lo llaman también el día de la penitencia, porque lo que se festeja en ese día es algo muy importante. Es el día en que el pueblo va a hacer atonement, va a hacer penitencia por lo que han hecho. Entonces el pueblo sabe que han cometido errores, pero lo que van a hacer es que van a mandar a Dios esos pecados, los van a mandar lejos. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo. Traen dos chivos. Un chivo que va a ser sacrificado inmediatamente, va a ser degollado y con la sangre de ese chivo se va a purificar el altar. Ese chivo se llama el chivo del sacrificio. Ese chivo muere inmediatamente y es el sacrificio, el holocausto. Pero el otro chivo, muy importante, se lo presentan al sacerdote, lo presenta a la comunidad y entonces todos van y le ponen las manos al chivo. Y al ponerle las manos, los pecados de cada uno son transferidos a ese chivo. Y entonces el chivo va a cargar con los pecados de todos. Todos los que le pongan las manos le pasan sus pecados.
Así que imagínate un sábado o un día de confesión y que les pongamos un chivo ahí para que vayan y le pongan las manos, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Porque no tienes que preocuparte por decirle al sacerdote tus pecados, no tienes que arrepentirte, porque ¿qué es lo que hacen? Simplemente le ponen las manos al chivo y con eso ya está todo listo. Pero no es tan fácil. Por eso es importante entenderlo. Y ese chivo se le va a llamar el chivo de la expiación o bien el chivo expiatorio. Esa expresión es una expresión que usamos mucho nosotros. Cuando a alguien le echan la culpa de algo que no hizo, decimos es chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque ese chivo está cargando con pecados que no son de él. Aquí bien importante notarlo. Entonces, el chivo expiatorio para el pueblo era muy conocido, porque ese chivo, ¿qué es lo que hace? Se lleva los pecados, carga con los pecados de los demás. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ellos tienen que asegurarse que ese chivo no regrese, porque si regresa el chivo, ¿qué creen que va a pasar? Van a regresar sus pecados. Así es que ellos no quieren que sus pecados regresen y por lo tanto van y se aseguran precisamente que ese chivo nunca regrese. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo despeñan, que quiere decir que lo echan por un cerro para que se muera o lo echan al río para que se ahogue. Hacen algo para que ese chivo no pueda regresar, para que sus pecados ya no regresen. Fíjate qué cosa. Estamos hablando de una expiación. Estamos hablando de un arrepentimiento, de un atonement, como lo llaman en inglés, que es una penitencia. Y resulta que termina con violencia. ¿Cómo? Matando al chivo. Eso es en lo que termina. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque quien carga con el pecado es violentado, es asesinado. Y fíjate qué cosa, que esto es precisamente lo que estamos viviendo nosotros aquí en El Salvador y en Guatemala. Estamos viendo a todos aquellos que levantaron la voz para defender al ver la injusticia, al ver que alguien estaba abusando de los demás, al ver que alguien estaba abusando del poder, levantaron la voz y cuando levantaron la voz hubo violencia en contra de ellos. En lugar de venir un arrepentimiento, porque al oír el pecado que yo estoy cometiendo, si yo lo escucho, pues lógicamente me debería de remorder la conciencia. Yo debería de vivir ese proceso de reconocer de que estoy mal, que tengo que hacer algo. Pero en este caso, ¿qué sucede? Sucedió la violencia. Cuando ellos hablaron, cuando ellos defendieron, fueron inmediatamente silenciados o callados a través de la violencia, porque no dejaron que sus voces fueran escuchadas. Pero, decía Romero, si a mí me matan, yo resucitaré en el pueblo del Salvador. Y créeme que lo ves y lo respiras aquí. Hay un fervor, hay un amor hacia el San Oscar Romero que es impresionante, porque él precisamente fue un profeta del pueblo y el pueblo escuchó su voz, pero antes de él, pues hubo otros más. Fueron tantos que hay un muro aquí en la ciudad de San Salvador. Un muro donde hay más de 30.000 nombres ahí escritos. 30.000 gente que fue asesinada o gente que fue desaparecida. Ese número no es correcto. ¿Por qué? Porque son más de 60.000. Pero hay muchos que ya mataban a la familia entera y pues nadie hablaba más de ellos y se quedaron borrados. Pero tanta gente que murió. ¿Y por qué murieron? Porque había injusticia, porque había abuso, porque había condiciones o circunstancias que eran difíciles y tenía que haber una voz profética que hablara. Eso es lo que sucede en los países, mis hermanos y hermanas, cuando hay abuso. Eso es lo que pasa en los países cuando la gente
pobre es pisoteada, es marginada, es tirada, como decía el Papa Francisco, descarnada, o sea, aventada. Eso, la iglesia no se puede quedar callada y la iglesia habla y la iglesia tiene una voz profética, pero a veces recibe una respuesta con violencia. Juan el Bautista, cuando le dijo a Herodías que ella estaba cometiendo adulterio porque se había casado con Herodes, que era hermano de su esposo. Y cuando le dijo eso Herodías, pues lógicamente ella se enojó. ¿Y qué sucedió? En vez de reconocer ella que había hecho algo que no estaba bien, ¿qué fue lo que hizo? Puso a su hija Salomé a bailar y cuando le dijo a Herodes, pídeme lo que quieras, le dijo a su hija Salomé, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y así es como le cortan la cabeza a Juan el Bautista, porque Herodes le había dicho a Salomé que le daría lo que ella pidiera, porque había bailado muy bien. Se le fue la lengua al Herodes, pero tuvo que cumplir con su palabra. Y ahí es cuando muere Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista muere después de haber visto que se cumplió lo que él venía profetizando. Juan el Bautista platicábamos Arturo y yo hace unas semanas de que le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que debe de venir? Si se acuerdan, porque Juan el Bautista sentía que a lo mejor pues no era. ¿Por qué? Pues porque las cosas, las condiciones no se estaban dando, pero cuando ve el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús, él sabe que es el Mesías y con esa convicción les dice a sus seguidores para que ellos también sigan a Jesús. Él es el Cordero de Dios que se lleva el pecado del mundo. ¿Y esto qué tiene que ver con el chivo expiatorio? Pues mucho, porque Jesús es el Cordero de Dios, pero es como el chivo, es como chivo expiatorio, porque se lleva el pecado. Pero ¿cuál es la diferencia entre chivo y cordero? Pues que el cordero no hace ruido, el cordero no grita, no llora, el cordero va en silencio al matadero mientras que el chivo hace un escándalo mundial. Los berridos del chivo se oyen por todos lados, pero el cordero ni siquiera abre la boca. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando lo llevaron a la cruz? Lo que decía ya desde el profeta Isaías, como cordero que va al matadero, así su boca no la abrió. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque va en silencio, porque va callado, sin hacer ruido, pero se lleva el pecado de todo el mundo. Es bien importante notarlo esto, mis hermanos. Él carga con el pecado de todos. Y cuando digo de todos, digo de todos. Hay gente que dice, ay, es que lo que yo he hecho, ay, es que yo no merezco. No, él ya cargó, ya se llevó el pecado de todos. Es importante notarlo porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que ya fuimos rescatados, porque nuestro pecado Jesús lo puso en esa cruz y se lo llevó como chivo expiatorio que cargaba con pecados que no eran de él. Jesús es el Cordero de Dios que se lleva así los pecados de todos nosotros. Es algo maravilloso entenderlo, porque a veces creemos que nosotros vamos a ganarnos la salvación por nuestras propias obras. Y entonces a veces nos ponemos medio flamencos porque decimos, ¿por qué Dios me hace esto si yo hago tantas cosas? Si yo he hecho esto, si yo he hecho lo otro. Y empezamos a echarnos así confeti, hablando nosotros de nuestras buenas acciones. Y saben que, mis hermanos y hermanas, realmente Jesús ya se llevó el pecado del mundo, ya lo cargó. Lo que tenemos que hacer nosotros es imitarlo. ¿Imitarlo cómo? Haciendo lo que Jesús hacía, perdonando, sanando, ayudando, levantando. Todo eso que Jesús hacía, estamos invitados. Podemos decir, bueno, pues es que Él era Dios. No, pero Él dijo, yo me voy para que ustedes hagan cosas más grandes de las que yo hice. Más grandes.
Entonces tenemos que entender que la misión que nosotros tenemos no es fácil. Es una misión difícil. ¿Por qué? Porque a veces vamos contra la corriente. Cuando nos quedamos calladitos y no decimos nada, a veces estamos pecando de omisión. Y quedarnos callados puede ser peor que hacer algo. Por eso es importante, mis hermanos y hermanas, reconocerlo. Jesús, el Cordero de Dios, que se lleva el pecado del mundo. Ahora, ¿quién me va a ayudar a mí si yo quiero hacer cosas? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién va a estar conmigo cuando yo quiera hacer algo grande? ¿Quién me va a inspirar? ¿Quién me va a dar la fuerza? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu se posó en forma de paloma sobre Jesús y ahí inicia ya su tiempo, su ministerio público. Pues el Espíritu Santo, nosotros lo tenemos, mis hermanos y hermanas. Si eres bautizado, tú tienes el Espíritu Santo. Y entonces de ahí tenemos que partir. Si tú tienes el Espíritu Santo, no estás solo. El Espíritu te acompaña. El Espíritu te ayuda a tener discernimiento para saber si lo que estamos haciendo está bien o no. Es importante descubrirlo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Qué bueno sería, mis hermanos y hermanas, que nosotros pudiéramos realmente sentir esa presencia del Espíritu Santo que nos acompañe y que diéramos testimonio al mundo, que diéramos sin miedo esa palabra de Dios. Tenemos miedo, sí, y a veces nos preocupa tanto lo que la gente vaya a decir que realmente nos ven que así como que nos hacemos locos, pero tenemos que levantar la voz. Somos llamados nosotros precisamente a eso, a levantar la voz. ¿Y levantar la voz por quiénes? Por los que no tienen voz. Hay gente que no tiene voz. Hay gente que no puede hablar. Y si habla, peor le va. Ahí es donde nosotros tenemos que hablar. Hay gente que está, mis hermanos y hermanas, viviendo una situación de depresión, de tristeza, de angustia. ¿Por qué? Porque todo el mundo los hace a un lado. Alguien tiene que levantar la voz y esa persona, pues estamos llamados nosotros a ser quienes levantemos la voz. Es un reto y es un reto importante. Nosotros debemos de estar conscientes de que Jesús nos invita a que hagamos cosas más grandes que las que Él hizo. Y por eso tenemos al Espíritu de Dios que nos acompaña. El Espíritu que es el amor del Padre y del Hijo hecho una tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que con el Espíritu Santo nos viene la valentía. ¿Dónde podemos ver eso, mis hermanos y hermanas? Pues es muy sencillo. ¿Qué fue lo que sucedió en Pentecostés? En Pentecostés, los apóstoles tenían miedo y estaban encerrados con piedra y barro. O sea, ellos cerraban las puertas con todo porque tenían miedo de que alguien fuera a venir. Entonces estaban encerrados ellos y cuando estaban encerrados, llega el día de Pentecostés y entró una ráfaga de viento y luego el Espíritu se posó como lenguas de fuego sobre ellos. ¿Y qué pasó? Salieron a dar testimonio. ¿Qué nos falta a nosotros, mis hermanos y hermanas, para dar testimonio? Cuando ves los sacrificios de las personas que dieron su vida. ¿Por qué? En la historia de la iglesia, mis hermanos, la iglesia está construida sobre la sangre de los mártires. Los primeros mártires desde Roma, los apóstoles, todos ellos, con su sangre se construyó nuestra iglesia. Así que tenemos que entender eso. La iglesia está construida sobre la sangre de los mártires. Y entonces, ojalá que no tengamos que ser mártires, pero si somos llamados, pues el Espíritu Santo nos va a decir, escuchemos la voz del Espíritu que nos habla y que nos dice a dónde debemos ir, qué debemos de decir. Dejar que el Espíritu Santo nos conduzca para poder hacer grandes cosas. Nuestra vida, mis hermanos y hermanas, es una vida
que estamos llamados a hacer lo que Jesús nos dijo, a hacer cosas grandes, quedándonos callados, quedándonos apáticos, quedándonos temerosos. ¿Qué va a ser nuestra vida? Nuestra vida va a ser sosa, sin sabor, eh, rutinaria. En cambio, cuando dejamos que el Espíritu hable, olvídense. Ponte a pensar nomás en la Virgen María. María era una jovencita que estaba desposada con José. Cuando viene el ángel y habla con ella y ella le dice, hágase en mí según tu palabra, ella estaba diciendo que entonces quede el Hijo de Dios, ¿sí? Encarnado en mí. Y eso que implicaba que iba a quedar embarazada. Y al quedar embarazada ella, estando desposada, la pena era morir apedreada. Fíjate, ella aceptó ello, porque cuando dijo, hágase en mí según tu palabra, ella estaba aceptando y diciendo, el Espíritu de Dios me está llamando y me está pidiendo que haga esto, entonces vamos a hacerlo y que las consecuencias que vengan, que Dios dirá. Con esa valentía nos invita a nosotros también a ser testigos. Nos invita a nosotros a ser la voz de los que no pueden hablar. Nos invita a nosotros a ser los defensores de los que nadie defiende. Yo siempre recuerdo con mucho cariño y ahí en el Tepeyac tenemos la fotografía del beato Miguel Pro. Y él fue asesinado sin juicio. Y entonces en México, en la Ciudad de México, hay una liga que se llama la Liga Miguel Agustín Pro. Y esa liga, ¿qué es lo que hace? Defender a los que nadie quiere defender. Y entonces ellos se dedican a buscar en las cárceles y demás gente que no tenga quien lo defienda. Y ellos lo están haciendo. Miguel Pro sigue siendo beato, no lo han canonizado, pero ha habido tantas acciones a nombre de él, ha habido tantos juicios donde ha ido a defender. Un caso muy típico fue cuando acusaron a unas mujeres indígenas de haber secuestrado y golpeado a unos policías, como que no concuerda, no concuerda. Pero ellos lo acusaron, ¿por qué? Porque ellas hablaban español, sí, pero no se supieron defender y no tenían quien las defendiera y terminaron en la cárcel por varios años, porque no había quien las defendiera. La Liga Miguel Pro entró, los defendió, los sacó de la cárcel y todavía obligó que la Secretaría de Gobernación fuera y pidiera disculpas públicamente en el Instituto Indígena. Y además, pues también les dieron un dinero para pagarles por el daño hecho, porque estuvieron años en la cárcel, las pobres. Así que ellos son la voz que defiende a los que nadie defiende. Ahora, ¿no serás tú alguien que está llamado a acompañar a los que nadie quiere acompañar? ¿No serás tú la persona que está llamada a escuchar a los que nadie quiere escuchar? A veces vamos a visitar a los viejitos y sabes que te van a contar la misma historia una y otra y otra y otra vez, porque están grandes, ya no se acuerdan si te lo han platicado o no, y a lo mejor hasta yo aquí ya les estoy repitiendo historias y partes de lo que platicamos, porque llega un momento donde ya no te acuerdas con quién si lo dijiste o no, y ir a un asilo de ancianos, a escucharlos, no hablar con ellos, a escucharlos. Es un ministerio muy necesario, porque ellos necesitan alguien con quien hablar, alguien a quien expresarle lo que sienten. Mi hija, la mayor, trabajó en Austin, en una compañía, la contrataron para ser de esos que llaman por teléfono a las casas. Y me decía mi hija que cuando, como era la única que hablaba español ahí, en cuanto les empezaban a hablar en español, le pasaba la llamada a ella.
y me decía que le daba tanta tristeza que había gente que recibía la llamada y no querían colgar. ¿Por qué? Porque nadie les hablaba, porque no tenían con quién platicar. Y entonces, pues la corrieron. ¿Por qué? Pues porque no vendía nada. Y no vendía nada porque se la pasaba escuchándolos. No los empujaba a comprar, los escuchaba, porque ellos necesitaban a alguien a quien escuchar. Hay tanta gente así, mis hermanos. Hay tanta gente, hay niños que quieren hablar. Me acuerdo tanto de la película de Forrest Gump. No sé si ustedes se acordarán del Bubba que platicaba con Forrest y no paraba de hablar y no paraba de hablar y no paraba de hablar. Y de repente llega un momento donde dijo, ya dije todo lo que tenía que decir y ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba en una desesperación porque quería hablar y hablar y hablar y hablar y nadie lo escuchaba. Y cuando Forrest Gump lo escuchó, dijo todo lo que tenía que decir y de repente ya no tenía nada que decir. Fue un shock para él. Dijeron, ya, ¿ahora qué voy a hacer si ya dije todo lo que tenía que decir? Es algo increíble, mis hermanos. Hay gente que necesita ser escuchada. Hay gente que necesita escuchar voces proféticas. Hay gente que necesita escuchar que no están haciendo las cosas adecuadamente. Eso se llama corrección fraterna. Y a veces es difícil porque nosotros pensamos siempre en cómo le digo algo a alguien, pero sin que esa persona se sienta ofendida. ¿Cómo le digo algo a alguien sin que luego se enoje conmigo y ya no me quiera hablar? Con corrección fraterna. Y la corrección fraterna es precisamente eso, hablar con la persona, decirle lo que sientes, pero bien importante, expresando tus sentimientos. Y si quieres puedes hablar de los sentimientos que tú estás percibiendo, que no necesariamente son los sentimientos de la persona, porque los que estén casados, ¿cuántas veces le has preguntado a tu marido o a tu marida? ¿Estás enojado? Y te dicen no. Dices, como que no, si tienes la carota. Sí, pero hay que preguntar. Sí, mis hermanos. Pero bueno, quiero platicarles que en estos días vamos a estar aquí en Antigua y vamos a ir a visitar unos pueblos donde hay varios mártires. Es el número de mártires en Centroamérica es impresionante. Así que vamos a seguir trabajando en ello y Dios mediante regresando al paso la próxima semana, que la próxima semana ya voy a estar ahí de regreso, pero el programa del próximo viernes también lo voy a transmitir desde Guatemala antes de irme al Paso, porque voy a llegar al Paso ya está muy tarde. Así que voy a estar recorriendo algunos lugares. Estamos tomando muchas fotografías que luego les vamos a poner a las personas que les interese ver fotografías de los mártires y de los lugares que estamos visitando. Así que también no se les olvide que ya vamos a empezar las clases en el Instituto Tepeyac. Aunque yo ando por acá de Chivoloco, no se preocupen, las clases ya van a empezar. Ya tenemos las clases de teología y de Biblia que empiezan la primera semana de febrero, pero ya tenemos clases de formación cristiana que van a empezar a partir de la próxima semana. Así que mis hermanos y hermanas están cordialmente invitados y si usted tiene problemas que no puede venir al centro pastoral a tomar las clases, no se preocupe, tenemos clases en línea. También para las personas que tengan que renovar, las clases de formación cristiana, de renovación, también están en línea, donde usted las va a poder tomar a su propio paso, como usted quiera, nada más siempre cuando abrimos la plataforma les da 30 días para que puedan completar el curso. Así que espero en Dios que si usted está interesado, que pueda compartir con nosotros y que pueda aprender en el Instituto Tepeyac sobre la formación cristiana, porque luego, ya para mediados de febrero, principios de marzo, vamos a empezar con los ministerios. Así que ahorita por lo pronto estamos para arrancar con formación cristiana, renovación de formación cristiana
y teología y Biblia, que van a ser a partir la primera semana de febrero, y luego ya empezaremos con los demás ministerios. Estamos haciendo cosas nuevas para ustedes, mis hermanos y hermanas. Este año la renovación va a ser solamente en sábados, porque la gente nos ha dicho que es cuando se facilita más para ellos. Así que vamos viendo la formación cristiana por primera vez, si también la necesitamos poner nada más en sábado, porque la pusimos los sábados y en sábado rápidamente se llena, y la ponemos entre semana y como que hay una reacción más suave a ello. Así que ahí está la oportunidad para ustedes, y también que nos digan qué es lo que quieran hacer. Y bueno, me despido de ustedes. Como verán, detrás de mí está un nacimiento, y podemos decir, bueno, pues si ya estamos después del día del bautismo del Señor. Sí, es que estoy en una casa de retiro en Antigua Guatemala que se llama la Posada de Belén. Y por eso es que tengo atrás esa imagen de la posada, precisamente el pesebre de Belén, para que todos ustedes puedan contemplar también la belleza de este lugar. Está preciosísimo, pero pues bueno, nomás les estoy enseñando un pedacito que está atrás de mí durante este programa. Y pues se nos acaba el tiempo, mis hermanos y hermanas, así que nos vemos la próxima semana, donde vamos a tener otro programa desde Guatemala, pero ya próximamente nos vemos allá en el estudio, en el estudio de Omar de la diócesis del Paso. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que pasen un bendecido fin de semana.